atravesar acá en la vida, por eso Él te entiende. Él sabe lo que es estar solo, Él sabe lo que es la traición, Él sabe lo que es los golpes emocionales, Él sabe lo que es la tortura, Él sabe lo que es todo sufrimiento que puede llegar a pasar un ser humano. Él lo ha pasado todo. ¿Y saben qué? Él por su propia voluntad dejó toda su divinidad y se hizo hombre para mostrarnos el cómo salir en cada problema. Y Él nos vino a mostrar, no solo con los dichos, sino con el ejemplo. Usemos la fe, usemos la oración, usemos la palabra. Sabemos que es muy difícil a veces. Ir a aprender la palabra es lo más lindo, es hermoso, hasta uno es ministrado. Pero ponerla en práctica en los momentos que de verdad hay pruebas, cuesta mucho. Y como cuesta mucho, Él nos vino a dejar el ejemplo de cómo debemos actuar ante cada situación. Cuando uno de verdad busca de Dios, Él va a revelar a tu espíritu, a tu corazón, lo que va a venir después. Y Él te va a siempre guiar a través de la palabra. Por eso en la palabra dice, deleítate en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Eso quiere decir, busquemos las cosas de Dios sin descuidar nuestras obligaciones. Porque muchos ponen la excusa de la religión para no hacerse cargo de las cosas, de las obligaciones. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nos ocupemos de nuestras obligaciones de la vida diario, pero con la diferencia de caminar con Él. Y hay que ser muy valiente, porque cuando uno se determina a caminar como Dios dispone, mucha gente no le va a gustar. Hasta te pueden llegar a tratar de que vos sos frío. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, si alguien te insulta, la sociedad te va a decir, reaccioná, pegá, matá, hacele lo mismo. Y Dios te está diciendo, no tenés que actuar así. Que entregármelo a mí que yo me encargo. Y eso es chocante. Pero es mejor hacerle caso a Dios, ¿saben por qué? Para que no tengamos dolor en el pecho. Para que cuando seamos más grandes no tengamos problemas en el corazón. Para que cuando seamos más grandes no nos salgan problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces la raíz de amargura que traemos en el corazón es lo que no nos deja no solo ser feliz, sino que también se manifiestan muchos dolores de enfermedad. Entonces, qué bueno que es cuando uno acepta seguir el camino, pero poniendo en práctica el consejo. ¿Por qué? Porque vas a encontrar esa salida a cada situación. Y es algo tremendo que cuando vos te movés buscándolo de en serio, por más doloroso, situación difícil que esté, Dios siempre te va a mandar sus ángeles, siempre va a mandarte una mano que te va a ir seguir guiando el camino, porque vos te estás esforzando en buscarlo. Entonces, como dice el Salmo 119, 105, que dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Qué hermoso que es. ¿Por qué? Porque eso significa la luz de la salida nos da Dios en el medio de las tinieblas. Las tinieblas representan nuestro problema, nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestro imposible. Pero Él viene a darnos la luz, y la luz está en seguir el consejo de su palabra. Vos sabés que escrito está que cualquier cosa que le pidamos a Dios creyéndole, lo vamos a recibir. Vos sabés que cualquier cosa que escrito está, pedid y se os dará. ¿Cómo Dios no te va a dar lo que anhela tu corazón? Quizás hace tiempo te venís preguntando, pero no sé si Dios tendrá esto para mí. Escrito está, Filipenses 2:13, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que vos anhelás está en tu corazón, y lo que dice tu corazón tiene nombre y apellido. A veces nosotros, porque nos dijeron, o porque nos movemos por lo que vemos, porque lo que realmente queremos parece imposible, queremos desviarnos, y ahí es donde empieza el ser humano a no ser feliz.
Yo siempre me sorprendo cuando me toca ministrar, porque lo digo delante de Dios esto, parejas que dicen, y bueno, voy a probar, y bueno, voy a ver, y son re infelices. Yo no sé cómo se podría sentir un ser humano teniendo relaciones sexuales y estar pensando en otra persona. Qué cosa triste eso, ¿no? Pero lamentablemente eso sucede mucho hoy. Por eso hay mucha gente que están heridos, quieren destaparlo, pero Dios nos está diciendo, deleítate en Jehová que yo voy a concederte los deseos del corazón, por más imposible que parezca, para el que cree todo es posible. ¿Sabés por qué? Porque Dios alumbra nuestro camino. Cuando no entendemos nada de lo que nos está pasando en la vida, es el momento de moverse más firme en lo que Dios va diciendo. Porque a la medida que hagamos lo que Dios nos dice, no solo nos va a aclarar en la mente lo que está sucediendo, sino que también nos va a llevar al puerto que deseamos. Y cuando dije al puerto que deseamos, te va a llevar a lo que realmente anhela y desea tu corazón. Porque Dios no habla a la mente, Dios habla al espíritu. Es así, por eso hoy en esta noche Dios te está transmitiendo esa salida. Hoy en esta noche Dios te está dando ese mensaje, esa palabra. ¿Por qué? Porque hay cosas grandes para tu vida. Hay un propósito grande para tu vida que Dios en esta noche quiere empezar a revelarte en tu corazón. Las cosas que Él tiene preparadas. Él quiere hablar a tu vida. Él quiere transmitirte. Él quiere que aprendas a través de su palabra. Que Él te habla también a través de su palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros leemos la Biblia y nos quedamos con lo literal, con lo que dice, pero hay algo escondido debajo de esa palabra, que lo que nosotros los cristianos decimos revelación, que Dios revela lo oculto. Dios te trae. Justamente en estos días hablaba con un muchacho que me dice, me lo crucé y me dijo, mirá, me encontré este papelito, un folleto cristiano, y leyó una palabra bíblica y me decía, me llegó. ¿Pero qué te quiso decir?, le pregunté. Y me quedaba mirando porque no sabía qué le quería decir. Entonces yo lo animé que meditalo hasta que Dios te revele qué es lo que Dios te quiere decir a través de ese texto. Y Dios me trajo a memoria la historia de Samuel, cuando Jehová lo iba a levantar, cuando Jehová lo llamó. La Biblia narra que él hasta ese momento él no conocía la palabra ni conocía la voz de Jehová. Y dice que se le apareció una voz que era la de Jehová que lo llamaba, y él pensó que era el sacerdote. Pasó así 3 veces y el sacerdote le decía, ve y acuéstate, yo no te he llamado. ¿Y cuál fue la enseñanza de esto? Porque la tercera vez que lo llama, el sacerdote le dijo, cuando te vuelva a llamar, dile, aquí estoy. Pero ¿cuál fue la enseñanza? Dios le hablaba a través de la voz del sacerdote. Por eso él pensaba que era el sacerdote. Y ese era el mismo Dios que le estaba hablando. Cómo le hablaba a través de la conciencia. Cómo Dios muchas veces te habla también a través de la palabra. Por eso te quiero animar, te quiero invitar. Cada palabra que llegue a tus oídos, que vos sientas en tu corazón y vos digas por dentro, parece que me está hablando a mí. No, no parece, sino que te está hablando a tu corazón. Y yo te quiero invitar que a partir de esta noche, toda palabra de Dios que llegue a tu vida, meditala en el tiempo que vos estás solo. Muchas veces nosotros nos olvidamos de tener una relación con Dios. Y tener una relación con Dios es tener un espacio durante el día para que vos puedas estar a solas también con Él. ¿Por qué? Porque ahí Él muchas veces te revela las cosas que están en tu corazón, las cosas que pone en tu corazón. Y ahí es el momento, es el espacio que vos tenés para meditar en lo que Dios te dijo, en el consejo que te llegó. ¿Sabés qué? Que cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, la misma Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Sabés que cuando nosotros meditamos en su consejo, Dios te abre, vamos a llamarlo así, te abre en tu ojo espiritual las cosas que vienen para tu vida? Nos ha llegado un mensaje, dice, buenas noches, hace 2 semanas que los escucho y he seguido los consejos y esperanza y empezaron a cambiar muchas cosas. Gracias por el apoyo que nos dan a todos los viernes. Me gustaría que hablen de la fe. Mario de Bernal. Tremendo, sí, ya vamos a hablar de la fe.
ya estamos hablando de la fe. Sí. Sí. Nos alegramos mucho de que estas palabras y los consejos que están todos en la Biblia de lo que estamos hablando te hayan servido, Mario, para empezar a cambiar tu vida, y te animamos a que sigas adelante porque grandes cosas se vienen para tu vida. Solamente tenés que seguir poniendo en práctica el consejo de Dios y no dejar nunca de buscar refugio en su palabra, porque cuando peor estés, cuando más sientas que querés bajar los brazos porque tu situación natural no es como lo que vos deseas dentro de tu corazón, vos tenés que proclamar que Dios tiene la victoria para tu vida, que Dios no te va a dejar solo, que Dios no te va a mentir, que Dios no es como pueden ser algunos hombres. Él nunca te va a defraudar y siempre va a estar preparado para recibirte con los brazos abiertos y escucharte todo lo que vos quieras contarle. Por eso te animo y animo a todos los que están escuchando que lo que yo aprendí con la palabra de Dios es que lo primero que hace que tu corazón se cierre y que vos empieces a sentir opresión y a sentirte mal es callarte, es no contarle a nadie lo que te pasa. Y el consejo de Dios siempre habla de que vos tenés que contar lo que te pasa, de buscar un hermano que esté fuerte, que sepas que te va a saber dar un sano consejo y le cuentes todo lo que te pasa, hasta lo que vos creas, no, ¿cómo voy a contarle esto? No me va a entender. Orale a Dios y contáselo y vas a ver cómo vas a sentir una liberación tremenda y ahí va a venir la ayuda que vos necesitas. Dios va a empezar a mover su mano y va a empezar a liberarte de todas esas cosas que uno siempre guarda en el corazón y te impiden avanzar, te impiden ser feliz. Así que bueno, yo animo a que sigan el sano consejo de Dios, porque muchas cosas lindas hay para la vida de todos nosotros. Es así, aparte Mario, acá que nos pedís que me gustaría que hablen de la fe, bueno, estamos hablando de la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra. ¿Y por qué? Porque ante una situación uno tiene, desde la lógica o desde el razonamiento humano, podemos sacar muchas conclusiones. ¿Y qué pasa? La fe viene por el oír la palabra. Entonces, cuando yo oigo, cuando yo tengo la palabra de Dios, yo ya no... Mi fe ya me está diciendo que no es el problema el gigante o no es lo que va a suceder, sino que mi fe ahora está depositada en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra me está dando una salida, la palabra me está diciendo que hay victoria, la palabra me está diciendo que si hay una enfermedad, la palabra me está diciendo que hay sanidad. Si hay un problema sentimental, la palabra me está diciendo que hay restauración. La palabra, y seguimos nombrando, podemos seguir nombrando toda la noche. Entonces, conclusión, la fe, ¿por dónde alimenta uno la fe? Porque la palabra dice que Dios nos dio un mismo nivel de fe para todos, pero de ahí en más depende de nosotros el nivel de fe que nosotros llevemos a la vida, y eso va a ir poniendo en práctica su consejo. ¿Por qué? Porque no le creemos a la situación, sino le creemos a la palabra. También nos llamó Conce, dice que está contenta que dos hermanos estén hablando en la radio y que ayuden a Dios. Bueno, Conce, de acá te mandamos un abrazo muy grande, gracias por estar del otro lado, y que yo sé que Dios también está hablando a tu corazón, porque Dios también tiene un propósito en tu vida. Así es, gracias Ma, y bueno, una sorpresa, es verdad. Sí Ma, Dios va a sanar todas tus dolencias, vas a ver. Dios está con vos y Dios quiere curarte de todas esas heridas que por ahí con el tiempo estuviste guardando en tu corazón, y eso a veces termina en afecciones corporales, pero Dios va a sanar tu vida y tu corazón más. Gracias. Bueno, acá también nos ha llegado un mensaje, dice piden oración por David Provenza para que Dios lo quiebre y salga de las tinieblas. Ese es el deseo de mi corazón y deseo que se haga la voluntad de Dios, que Dios los bendiga. Así es, vamos a estar pidiendo y va a ser conforme al deseo de tu corazón, porque Dios quiere sacar a tu amigo de las tinieblas, porque también tiene un propósito. Por eso nosotros nos tenemos que... Acá hay un ejemplo literal de lo que venimos hablando hace un rato.
En esta situación humanamente no podemos hacer nada. Si nos quedamos con lo que vemos, y bueno, nunca más va a cambiar, esto es difícil, ves como la vida.